recordemos de estos de aquí. ¿Cuáles son? ¿Qué son estos, Marta? Si dicen glándulas, me doy un tiro. ¿Qué tejido vimos la vez pasada? Habíamos hablado que el tejido conjuntivo conectivo tiene una porción de sustancia fundamental que se encontraba formada por los glucosaminonucleanos, que es materia igual, que vieron cuáles eran: ácido hialurónico, sulfato, hidroxisulfato, queratansulfato y parasulfato, ¿ya? Habíamos visto eso, ¿sí? Y teníamos otro componente, ese otro componente iban a ser las fibras. Entonces estas son fibras, ¿sí? Las fibras tienen diferentes características de acuerdo a su constitución, de acuerdo a su función. Teníamos tres tipos: teníamos fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles tenemos aquí? ¿Esta cuál será? Reticulares, ¿sí? Estas fibras son las fibras reticulares. Estas fibras, recuerden que no se van a teñir con el colorante normal, se teñían con colorantes argénticos y por eso tenían una coloración marrón, ¿sí? Son las fibras reticulares. Tenemos estas fibras de acá, ¿cuáles son? Las elásticas. Son fibras elásticas, ¿sí? Fibras elásticas, porque acuérdense que es como si cogiéramos el cabello de algún compañero churudo y le tiráramos del cabello de Josué. Sí, ya. Cogemos, son resistentes a la deformación, se cambian de forma y después de rato los soltamos, se queda con la misma forma original, ¿ya? Estas son fibras elásticas. Además, estas fibras son fibras igual formadas por colágeno, ¿sí? Pero son muy delgadas. Son fibras que pueden medir hasta de 0.5 hasta 2 micrómetros de diámetro. Entonces son fibras bastante delgadas. Luego tenemos ese grupo de allá. ¿Esas sí cuáles son? Las colágenas. Esas fibras colágenas son fibras que son bastante gruesas. Si las unas medían de 0.5 a 2 micrómetros, esta puede medir hasta 20 micrómetros, ¿sí? Son más anchas. Pueden llegar a medir hasta 20 micrómetros. Además, estas se encuentran dispuestas en forma de haces, ¿sí? Se hacen anillitos y forman grupitos. Entonces ya, estas van a encontrarse dispuestas en forma de haces. Por eso hablábamos de que podíamos ver como un tipo de estrías, ¿sí? Estrías transversales que se encuentran, que son justamente de la unión entre grupos y fibras, ¿sí? Estas fibras colágenas son prácticamente las más abundantes, las más gruesas, las que encontramos en mayor frecuencia en este tejido, ¿sí? Después hablábamos de las fibras de las células del tejido conectivo, que es la otra parte de ese tejido, ¿sí? Hablábamos que teníamos dos grupos celulares, un grupo celular que era considerado como transitorio y otro que era considerado como fijo. Los que son fijos son las células que siempre le vamos a encontrar ahí, ¿sí? Los fibroblastos, que si recordamos, fibroblastos son células encargadas de la formación, ¿sí? de estas fibras, y de ley necesitamos fibroblastos. Fibroblastos, células adiposas o células de grasa, que dice ahí. También células reticulares, y que son las encargadas de formar esas fibritas reticulares, y las células mesenquimáticas indiferenciadas. Son consideradas como células fijas. Mientras que como células transitorias o errantes, vamos a tener células que se encargan de la respuesta inmunitaria, ¿sí? Entonces vamos a tener macrófagos, células cebadas, linfocitos, células plasmáticas, entre otros, ¿sí? Vamos a ver también en conjunto cómo se las puede observar, ¿sí? Tenemos el grupos celulares que se encuentran dispuestos entre las fibras, y alrededor de ellas se va a encontrar la sustancia fundamental, como decíamos, es como el caldo en el que se encuentran las hojas, ¿sí? Los fideos, ¿ya? Vamos a tener de esa forma. Vamos a hablar primero del fibroblasto. El fibroblasto es una célula, ¿sí? Que si nos referimos a la forma, se nos ve tiene una forma un poco alargada, ¿sí? Es una forma alargada, es el grupo celular más común dentro de este tejido. Donde vemos tejido conectivo de ley fija, debe haber fibroblasto, ¿sí? Es una célula que se encuentra
su función principal va a ser la de el acondicionamiento de este tejido. ¿Por qué? Porque es la célula encargada de la formación tanto de proteínas, de los glucosaminoglucanos, de proteínas como el elastino y el colágeno para la formación de esas fibras, y también de glucoproteínas. Entonces, este fibroblasto se encarga de la producción de todo eso, ¿sí? Además, bueno, cuando hicieron los compañeros un trabajo en el posgrado, tomaron fibroblastos de la pulpa dental y vieron que no solamente tenía la función de mantener o de formar fibras, sino tenía una función, tenía más de 10 funciones, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, la modulación inmune. ¿Por qué? Porque estos fibroblastos, así como otras células, también podían encargarse de presentar antígenos, ¿sí? Tenían de protección, tenían múltiples funciones. Si tenemos tiempo, leemos algo de ese artículo. Por ahora veamos lo más básico, que es esto, ¿sí? Su forma son células grandes, es como si cogiéramos una célula y lo hubiésemos jalado, ¿sí? Hacia lo largo. Son células aplanadas, fusiformes, que pueden presentar unas ciertas prolongaciones, ¿sí? Entonces eso se le considera como unas ramificaciones, como si tuvieran unas pequeñas ramificaciones al final, ¿sí? Este de aquí es de un fibroblasto de un ratón, ¿sí? Bueno, son los más similares también a las otras. Estos fibroblastos podemos clasificar en dos grupos. Unos fibroblastos que son considerados fibroblastos propiamente dichos. ¿Por qué? Porque son los fibroblastos jóvenes. Son ustedes, los fibroblastos jóvenes, que todavía están productivos, que tienen energía, que parece que no tienen energía porque cada vez que los pregunto para hacer deberes no tienen energía, pero que tienen energía, ¿sí? Se van a novatos, se van de farra, que salen, ya tienen energía cuando ya llegan a la etapa adulta y ya llegan a la etapa de descanso. Ya, si tengan plata, si tengan permiso, sean libres para salir, no van a querer salir y van a querer quedarse en la casa, ¿sí? Entonces ya, ahorita ustedes son los fibroblastos jóvenes que están formando sustancias, ¿sí? En esta etapa en la que, de esta célula, en la que todavía está en etapa de producción, tiene una gran cantidad de organelas citoplasmáticas. ¿Por qué? Porque estos organelas nos ayudan a la formación de proteínas y también a la acumulación, y eso permite que esta célula siga todo el tiempo en formación, ¿sí? Entonces, esta la vamos a tener como, bueno, histológicamente se lo va a poder observar como un tipo de citoplasma basófilo, o sea, medio azulito, ¿sí? Un azul bajito. Entonces va a ser un citoplasma basófilo. Igual el citoplasma va a ser grande, ¿sí? Vamos a tener una gran cantidad de sustancia intracitoplasmática, ¿sí? Y va a tener una gran concentración de retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque este se encarga de la producción de proteínas. ¿Para qué? Para que se sigan formando más cosas, ¿ya? Por ende, si es una célula muy activa, ¿qué va a necesitar? Energía. ¿Energía quién le va a dar? Las mitocondrias, ¿sí? Es por eso debe tener siempre una gran cantidad de mitocondrias. Estos van a tener una presentación como los pequeños bastones alargados, ¿sí? Y va a tener también un aparato de Golgi bien desarrollado. Mientras que la que está en etapa ya de descanso, la que está en etapa inactiva, la que se considera como los fibroblastos viejos, sí, va a tener un citoplasma más bien escaso. ¿Por qué? Porque ya no tiene tantos organelos, ya no necesita producir. Entonces disminuye la cantidad de organelos y por eso la célula se vuelve más aplanada, menos cantidad de citoplasma, ¿sí? Y también va a tener un escaso retículo endoplasmático, solamente para su subsistencia. Ya no va a ser una célula que va a aportar, sino más bien es una célula que está en proceso ya de degeneración. Llegar a un punto en el cual se va a dar su apoptosis y se elimina. Mientras tanto, así como muere fibroblastos, también va a darse la mitosis para que se siga produciendo más cantidad de fibroblastos. En una persona adulta, los fibroblastos suelen tener una mitosis ya limitada, ¿sí? En comparación con un niño que se encuentra todavía en crecimiento, que necesita formación. En el adulto ya está como que medio detenido, pero en cambio aumenta su producción, aumenta esa mitosis. ¿En qué casos creen que aumentaría? ¿Cuándo se necesita que los fibroblastos produzcan más? Cuando tenemos una herida, ¿sí? Cuando hay un corte, una herida, una lesión, necesitamos que se cicatrice, que se repare el tejido.
Entonces, por ende, ahí es cuando se va a dar una señal para que estos empiecen a producir más fibroblastos, y estos fibroblastos producen sustancias para que se dé la reparación de su tejido conectivo, ¿sí? Aquí tenemos un fibroblasto. En sí, los fibroblastos tienen una característica que están muy apegados, como decir, abrazados a una fibra colágena. Entonces, si lo vemos ahí, está una fibra colágena, sí, presenta un núcleo grande, con un gran nucleolo también, presenta mitocondrias, presenta el aparato de Golgi, retículo endoplasmático, rugoso, bastante desarrollado, ¿sí? Y el citoplasma que ustedes ven todavía amplio, ¿sí? Siguiendo con el otro grupo de células fijas, también tenemos a las células mesenquimáticas e indiferenciadas, también conocidas como células madre, ¿sí? Estas células se van a encontrar en cambio a lo largo de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque muy probablemente van a provenirse esos vasos sanguíneos y van a salir. Ahora, estos, los que se encuentran justamente apegados ahí, si de pronto hay alguna lesión dentro de ese vaso, ¿qué va a pasar? Que estos vasos sanguíneos se van a transformar en pericitos y van a reparar estos capilares, estos pequeños vasos sanguíneos. Por eso estos se encuentran adheridos a estas superficies. Ya son conocidos también, como les digo, los que se encuentran ahí y van a reparar, van a ser conocidos como pericitos, ¿sí? Estos son a veces muy complicados de diferenciarlos porque tienen una estructura bastante similar, son también células alargadas, células fusiformes, pero le podremos diferenciar de los otros porque los fibroblastos, ¿en dónde se encontraban adheridos? Los fibroblastos, ¿en dónde? ¿A quién se encontraban abrazando? La célula anterior. A las fibras colágenas. Estos en cambio van a encontrarse adheridas a los capilares, ¿sí? Ya, ahora la ventaja de estas células mesenquimáticas es que estas células todavía no tienen una función específica, pero en el momento en el cual se den estímulos y se dé una orden de que necesita que se transforme en tal o cual célula, se van a transformar. Es por eso que estas células son consideradas como células pluripotenciales. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad todavía de diferenciarse en otro tipo celular, ¿sí? ¿Sí, Malmis? ¿Qué voy a pasar de acá? Ya 10 minutos todavía. Luego tenemos el grupo de las células reticulares. Estas células reticulares también dicen que pueden ser primas vecinas de los fibroblastos, que provienen de los mismos fibroblastos. Ustedes ven, también tienen una forma alargada, ¿sí? Ahora, ¿cómo le vamos a diferenciar esta de los fibroblastos? Que estas vienen formando una especie de redes, ¿sí? Estas van a encontrarse unidas unas con otras. Además, estas se encuentran especialmente en tejidos linfoides, ¿sí? Donde estos van a formar esta especie de ramitas, y estas van a ser las principales productoras de las fibras reticulares, ¿sí? Entonces, estas son las células reticulares. ¿Son primas de quién? ¿Quiénes son los precursores de las fibras reticulares? Los fibroblastos, ¿sí? Es por eso incluso que se les consideran como células fijas. ¿Por qué? Porque de los fibroblastos que son fijos sí o sí, se puede dar esta diferenciación y encontrar tanto los pericitos como también tenemos las células reticulares. Ya, luego tenemos el macrófago. ¿Qué han visto del macrófago? ¿Qué saben del macrófago? Aparte de lo que dice ahí. ¿Les han dado alguna vez en el colegio? ¿No? Bueno, los macrófagos son células que se encargan de la primera respuesta inmune del organismo, ¿sí? Esos macrófagos son células que, bueno, tienen como unas pequeñas prolongaciones que les permiten, bueno, prolongaciones conocidas como pseudópodos. ¿Por qué? Pseudo, ¿por qué? Porque significa falso, y podos, pies. Mencionan que es una especie de falsos pies, pero en realidad son pequeñas prolongaciones que le van a permitir que se movilicen, ¿sí? Entonces se estira la pata y se va movilizando, ¿sí? También estas prolongaciones nos sirven para que podamos encontrar un antígeno, le abrace el antígeno, le ingrese dentro de su citoplasma y lo elimine, ¿sí? Entonces estos macrófagos, al ser la primera línea de defensa, tienen como una respuesta cerrada, ¿sí? Una respuesta inmediata. ¿Cuál es la respuesta? La fagocitosis, ¿sí? Estos también son conocidos como histiocitos y tienen su origen que provienen a partir de los monocitos. ¿Por qué? Porque estos monocitos son células como redonditas con núcleos ovalados,
arriñonados que se encuentran en el torrente sanguíneo por todo nuestro organismo. Pero llega un punto en el que necesita salir como a revisar cómo están los tejidos, entonces salen del vaso sanguíneo y le da esa capacidad de movilizarse estas pequeñas prolongaciones, que es ahí. Inicialmente el torrente sanguíneo se llaman monocitos, salen al tejido y se van a llamar macrófagos, cambian un poquito su configuración, ¿sí? Entonces tenemos que estos macrófagos son, sus antecesores son los monocitos, ¿sí? Provienen de los monocitos. ¿Glóbulos blancos? ¿Mande? ¿Glóbulos blancos? ¿Qué? ¿Glóbulos blancos? Los monocitos provienen de los, o sea, provienen de los leucocitos también. Sí, provienen de los glóbulos blancos. Sí, entonces, los glóbulos blancos teníamos los granulares y los agranulares. O sea, del grupo de los agranulares son los monocitos. Ya. Luego, ¿qué más tenemos? Este de aquí es un gran agente de defensa debido a que también tiene su capacidad de movilizarse. Un ejemplo, si son fumadores o de pronto cocinan mucho en carbón, se van quedándose pequeñas partículas dentro de sus pulmones. Sí, entonces, ¿qué pasa? Estos macrófagos son los principales en que en ir a ver, encuentran que está un cuerpo extraño, cogen, le abrazan, le meten dentro de su citoplasma y la ventaja que dentro de su célula en sí, de su citoplasma, va a tener una gran cantidad como de gránulos que van, lisosomas, que van a tener enzimas. Estas enzimas son las encargadas de degradar estas sustancias que ingresan dentro del citoplasma. Entonces es su primera línea de defensa. Ahora, estos son vivísimos porque si de pronto no lograron matar en la primera y es una célula, una bacteria muy fuerte, estos cogen y le roban la célula. Le roban la célula y van y le presentan a las células inmunes más específicas. Entonces dice, te tengo este enemigo, ayúdame a eliminar. Entonces este empieza a generar anticuerpos que dice, no, a este no le gusta lo ácido, entonces vamos a darle una bomba de ácido. Entonces empieza a generar anticuerpos que son justamente específicos para ese tipo de microorganismo o ese tipo de antígeno. Entonces, por eso es que estos macrófagos también son considerados como células presentadoras de antígeno. ¿Sí? Se roban una pequeña parte del antígeno, le presentan a los linfocitos y los linfocitos se encargan de hacer anticuerpos para dar una respuesta inmune. ¿Sí? Solo que esta respuesta es un poco más larga. Mientras tanto que la respuesta que tienen los macrófagos en sí es ese rato se come. No arman problemas, ni siquiera les hacen enterar al resto, ese rato se come. Cuando se les va de las manos, ahí sí es cuando empiezan ellos a pedir ayuda, ¿sí? Pero su mecanismo de ayuda no es directamente a los linfocitos, sino sienten que no pueden, llaman a más amigos macrófagos y forman células gigantes de cuerpo extraño, ¿sí? Entonces esas células gigantes se encargan de fagocitar y si no mismo pueden, entonces ahí sí llaman a los otros. ¿A los linfocitos? ¿Sí? ¿Solo a los linfocitos? O sea, genera la respuesta inmune. Y ahí tenemos los linfocitos, los T y los B. Entonces, los linfocitos B son los productores de los anticuerpos. ¿Sí? Se empieza a generar el anticuerpo. Pero activa también los linfocitos T, que en cambio llaman a otro grupo celular. ¿Cómo se llaman? Bueno, estos macrófagos tenemos dos tipos. Medio más complejo, macrófago 1 y macrófago 2. Si no llegan a hacer posgrado. Pero bueno, generan una respuesta inmune. Sí, respuesta ante el estímulo. Se empiezan, primero van a generar la producción de anticuerpos, generan la respuesta también a nivel del organismo, generando, por ejemplo, respuestas locales, aumento de temperatura, ¿sí? Empiezan a aumentar también la cantidad de células a nivel de torrente sanguíneo, da una respuesta súper grande. Por eso que a veces una infección, una pequeña infección nos puede dar tanta sintomatología. Por ejemplo, un dolor de garganta, ¿qué pasa? A veces terminamos con fiebre, con dolor del cuerpo, con malestar, y solamente es aquí en la garganta porque está a nivel, la respuesta está a nivel de todo el organismo. ¿Sí? ¿Qué más? En cuanto a la ubicación, tenemos que estos macrófagos pueden estar tanto fijos como pueden encontrarse libres. Sí, fijos cuando se encuentran al ladito de los fibroblastos, abrazando aquí a una fibra colágena, ¿sí? Mientras que se encuentran libres cuando están patrullando por toda la sustancia fundamental. ¿Para qué? Para ver si de pronto
no hay la presencia de algún antígeno en esa zona, ¿sí? Entonces son nuestros guardianes. En cuanto a la morfología, estos van a presentar como una forma irregular. Se dice que pueden tener un núcleo también arriñonado, como el caso de los monocitos. ¿Por qué? Porque estas son células que provienen de esos monocitos. ¿Ya? Van a tener sus pseudópodos, ¿sí? Falsos pies. Esto en realidad son pequeñas prolongaciones que inicialmente en su estado natural van a encontrarse súper pequeñitos, pero pueden llegar a desplazarse varios, ¿qué serían? Micrómetros, más incluso que el tamaño de su propio cuerpo, ¿sí? Entonces esto genera una prolongación, se nos va para acá, y la prolongación se queda pegada y le baja la cuerpo. Entonces ese es un mecanismo de movimiento, ¿sí? Va también a tener un núcleo ovoide y su citoplasma va a ser basófilo. Basófilo, ¿qué significa? ¿Qué color sería si es basófilo? Más oscuro. Medio azulado, ¿sí? Medio teniendo azulado. Aquí en los cortes a veces no se ve tan bien, pero tiende a ser un poco más azulado, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Ya, pues aquí viene la parte que les decía, que no pueden, que ha sido muy grande el antígeno, muy grande el trocito de carbón que estaba ahí. Entonces, ¿qué hacen? Llaman a más amiguitos, ¿sí? Ayúdenme, y vienen más amiguitos macrófagos y generan un solo acúmulo de células. Es por eso que en estos grupos celulares se puede observar que tienen varios núcleos, ¿sí? Presentan varios núcleos, ¿por qué? Porque son varias células que se han unido para acabar con un antígeno. Entonces, ¿cómo lo hacen? Estos empiezan a aislar a la partícula, le empiezan a rodear, ¿sí? Y luego le van a englobar, le van a meter dentro de su citoplasma para que todos unan fuerza y puedan eliminarse esa sustancia que está causando la respuesta inmune, ¿sí? Luego tenemos los mastocitos, o también células conocidas como células cebadas. Sí, estos mastocitos de células cebadas son también células grandes. Estas de aquí van a presentar, su característica es que van a presentar gránulos, ¿sí? Unos gránulos muy basófilos. Es por eso que ustedes ven aquí como que súper azulados, ¿sí? Gránulos muy basófilos. Esos pequeños gránulos vamos a tener en su interior sustancias. Generalmente son sustancias que nos ayudan a la modulación de la respuesta inmune, ¿sí? Entonces, entre ellos tenemos la heparina, la histamina y los leucotrienos. La heparina, que actuaría como un anticoagulante, ¿sí? La histamina, en cambio, es la típica sustancia que se produce cuando tenemos una reacción alérgica, ¿sí? Por ende, la histamina que va a generar una vasodilatación de los vasos sanguíneos y por ende, ¿qué nos pasa? Cuando nosotros tenemos alergia, no se hinchan, no se hacen rojas, sí, se hacen rojas, se hinchan, les pica. Ya, es por el efecto de la histamina. Justamente por eso, cuando tenemos alergia, ¿qué tomamos? Antihistamínicos para modular la respuesta inmune que está mediada por esa histamina, ¿sí? Si también empieza a regarse por todo lado y es cuando está más fuerte el efecto alérgico, ¿sí? Estos se van a presentar como grandes células globulares, ¿sí? Cargados de esos pequeños gránulos, como lo mencioné. Su núcleo va a ser pequeño y su función son la producción de esos mediadores químicos, heparina, histamina y leucotrienos. Los leucotrienos también son causantes de la respuesta anafiláctica, ¿sí? O sea, también las respuestas a las alergias. Pero les voy a, no sé si alguna vez han escuchado del Montelukast, es un medicamento. No han tenido alergia. Ese medicamento es un inhibidor de los leucotrienos y generalmente lo indican cuando estamos cerca de épocas que va a aparecer bien mucho polen o épocas muy frías. Se les suele dar un mes o 2 meses antes para que las alergias disminuyan el tipo de pacientes alérgicos, ¿ya? Entonces nos quedamos hasta aquí. Ya, nos vemos.